se ha tratado de ahondar en el tema de lo que es el control preventivo provisional. Sí, que es un tema que pues posiblemente como tal, o sea, como este concepto de control preventivo provisional no esté tan abordado, pero alrededor de este concepto pues giran muchos otros que le dan vida y naturaleza a lo que es el control preventivo provisional. Sí, entonces pues dando inicio a lo que es precisamente el concepto de control preventivo provisional, les puedo comentar que este concepto nació, entre comillas, a partir de la reforma del sistema de justicia penal que actualmente tenemos en nuestro país, ¿sí? Que lo podemos conocer como un sistema de justicia adversarial o de corte acusatorio o de juicios orales, pero al fin y al cabo es un nuevo sistema de justicia penal en el que hubo un cambio total en lo que nosotros conocíamos como el sistema inquisitivo, para dar parte a este nuevo sistema que entre las cosas más bondadosas que podemos resaltar es la debida observancia a los derechos humanos, que posiblemente anteriormente solamente estaban como, pues, no sé, o sea, mero, no lo voy a decir con ningún tipo de afán de molestar a nadie, ¿verdad? Pero como, pues, mera mención o mero adorno. Y ahora sí estamos en toda la posibilidad de poderlos defender y hacer valer en todos los momentos procesales que tiene este sistema de justicia. Fue así como la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un amparo directo en revisión, que es el número 1596-2014, ideó este concepto de control preventivo provisional. Y este concepto abarcaba las actuaciones de investigación y prevención del delito que iban a tener un punto legítimo y un punto constitucional en debida observancia al artículo 21, ¿sí? Siempre y cuando se tenían que considerar pues unos aspectos muy significativos, que era un estándar de excepcionalidad y la concurrencia de una sospecha razonable caso a caso. Entonces, ya con este concepto que nos brinda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues vamos a introducir otro concepto más que pues también va a ser un concepto novedoso, ¿no? Que va a ser el de sospecha razonable, que vamos a ir desmenuzándolo a lo largo de esta charla, y en el cual también la maestra Alma va a abundar más acerca de esta situación de sospecha razonable. Pero bueno, dentro de este concepto, pues digamos que fue limitado el destinatario de esa orden, ¿sí? De esa actuación legítima de investigación. Entonces, pues teníamos que saber quiénes eran las personas legitimadas por el artículo 21 constitucional para llevar a cabo estos actos de investigación, ¿sí? A través de este control preventivo provisional. Fue así como pues al momento de que se implementa este concepto a la vida práctica y operacional de los cuerpos de seguridad pública, nos vamos a enterar que ese control preventivo provisional va a ser aplicado por el policía primer respondiente. ¿Y quién va a ser el policía primer respondiente? Pues el policía, el elemento de seguridad pública, que llega primero al lugar de la intervención, o como comúnmente le conocemos, al lugar de los hechos, al lugar donde se está cometiendo el delito, ¿sí? Es muy importante hacer este señalamiento porque este control preventivo provisional va a implicar una restricción momentánea a los derechos de un ciudadano. Por lo tanto, no se debe de confundir ni pensar que el control preventivo provisional va a implicar una privación ilegal de la libertad, ¿sí? Al momento de que este control preventivo provisional se aplica, pues en debida observancia a los derechos humanos, va a tener también como base el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla precisamente de la inspección de personas. Una inspección de personas, ¿sí? Va a ser pues una revisión, y utilizo con mucho cuidado y mucha prudencia esta palabra revisión, porque no se debe de confundir jamás con el concepto de revisión corporal, ¿sí? O sea, va a ser una revisión exterior que se le va a aplicar a una persona, ¿sí? De tal manera que no invada ni su intimidad, ni su dignidad como persona, pero que al momento de que se esté realizando esta revisión exterior de su cuerpo, ¿sí? Es decir, o sea, entre sus ropas, entre sus pertenencias, pues no invada su esfera jurídica de intimidad. Y
el objeto que va a tener esta inspección, pues es precisamente la investigación que va a realizar este policía primer respondiente para verificar que sobre la persona o sus posesiones no lleve consigo pues algún indicio oculto, ya sea de comisión del delito, si un objeto, un instrumento, que sea como tal algún objeto que vaya a utilizar para la comisión de algún delito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta situación debe de ser también tratada con suma prudencia, porque el policía no puede realizar esa inspección bajo su arbitrio, bajo su corazonada, ¿sí? Al azar, de manera aleatoria, ¿sí? O sea, debe de tener una justificación. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esa justificación? Bueno, para esto ya va a entrar el siguiente concepto que está inmerso en la definición que nos brinda la Corte de lo que es el control preventivo provisional. ¿Sí? Encaminando toda esta información que les estoy dando a pues un concepto concreto, va a ser el control preventivo provisional, el acto de investigación previsto en el 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que precisamente habla de las inspecciones de personas. Pero dentro de ese concepto que nos da el 268, pues no especifica qué es esa sospecha razonable. Entonces, debe de tener el policía pues el suficiente sustento eh, teórico, digámoslo así, de qué es esta sospecha razonable. No se debe de confundir, aunque aquí la maestra Alma a veces sí tiene pues una idea más avanzada de esta explicación que a continuación les voy a dar, no se debe de confundir con el sospechosismo, ¿sí? El sospechosismo como tal debe de ser pues prácticamente eliminado de nuestro lenguaje jurídico en la actualidad, porque el sospechosismo implica una transgresión pues a la vida, a la dignidad, a la forma de ser que tiene cada persona, ¿sí? Y esa forma de ser se refleja al exterior, a todo el mundo, ¿sí? De la manera en cómo se conduce una persona, es decir, de cómo se viste, de cómo se observa exteriormente, si trae tatuajes, si trae perforaciones, si anda rapado. Todas estas situaciones son propias de la individualidad de una persona, pero no tienen que significar para un policía una situación sospechosa. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes recuerdan, en el sistema anterior, en el sistema inquisitivo, el parte informativo ya tenía un esquema, ¿sí? O un formato, un machote, en el cual era casi de ley que al momento de que un policía realizaba una inspección o que detenía momentáneamente una persona para poder revisarlo o cachearlo, como luego dicen, ¿sí? Utilizaba mucho esa frase que era casi sacramental, ¿no? Que al momento de estar circulando en su patrulla por tal o cual calle a tales horas, percibieron que había un sujeto caminando de manera sospechosa, ¿sí? O simplemente así, ¿no? A un sujeto sospechoso en tal plaza, en tal lugar, en tal esquina. Pero ese calificativo que se le da a la persona, ¿sí? Es lo que les comento, pues va contrario a su manera de ser o de expresarse o de exteriorizar su moda o su manera de vestirse o de andar tatuado, lo que sea, ¿sí? Como tal, una persona no puede ser calificada como sospechosa por esas circunstancias. En cambio, cuando damos paso a este nuevo concepto de sospecha razonable, dejamos de lado el calificativo que se le va a depositar a la persona de sospechoso para pasar a otra situación mucho más específica que es la conducta que va a desplegar ese sujeto y por el cual el policía determina que encuadra dentro de una categoría de sospecha razonable. Ahorita que avancemos, les voy a mencionar algunas. Entonces, recapitulando, la persona como tal no puede ser responsable, digamos así, de su manera de ser, ¿sí? O sea, él así quiso andar vestido de cholo, tatuado, con el tatuaje de la muerte o lo que ustedes quieran. Y por ese simple hecho, el policía no debe determinar que es sospechoso y que está cometiendo un delito o que lo va a cometer. En cambio, la sospecha razonable implica una conducta que va a ser circunstancial para que el elemento policíaco, el primer respondiente, actúe mediante ese acto de investigación que no va a estar
a la par de la flagrancia, ¿sí? Porque el control preventivo provisional implica estar un paso antes de la flagrancia. ¿Qué quiere decir? Que hay que actuar con demasiada cautela al momento en que se va a abordar a un ciudadano para poderle realizar esa inspección y que posteriormente, si descubre entre sus ropas algún indicio que pudiera ser constitutivo de algún delito, pueda dar el siguiente paso y realizar la detención en flagrancia. ¿Sí? Entonces, por eso, pues este caminito hay que tratarlo así con sumo cuidado. Dentro de esta sospecha razonable que comentaba hace unos momentos, pues debe de haber ciertas circunstancias que no deben de ser individuales. Es decir, la sospecha razonable, al ser una conducta que va a desplegar un sujeto, ¿sí? No debe de ser aislada. Voy a poner un ejemplo. La sospecha razonable puede ser indicada a un policía al momento en que observa a una persona de manera inusual a una hora poco apropiada de las 24 horas del día en determinado lugar donde hay ya conocimiento de determinado delito que se comete de manera cotidiana en esa área. ¿Cuál puede ser el caso? Cada uno de nosotros en la ciudad que estemos ahorita conectados, tenemos más o menos así ya la visión o el conocimiento o la certeza de que en determinadas colonias de nuestra ciudad, si nosotros nos paramos ahí, se comete determinado delito. ¿Como cuál puede ser? Vamos a suponer la venta de algún narcótico, ¿sí? La venta de marihuana. Entonces, ya tenemos el primer factor de sospecha razonable, ¿sí? Que va a ser el lugar o el entorno en donde el policía está realizando ese acto de investigación. Segundo, ¿sí? Aquí todavía no estamos mencionando jamás a una persona, ¿eh? O sea, nada más estamos mencionando un factor de sospecha que es el lugar. Segundo factor, entra ahora sí la intervención o escena a una persona. Si esa persona a la que se le va a realizar ese acto de investigación se encuentra pues circulando o deambulando dentro de un parque que se encuentra totalmente solitario, ¿sí? Independientemente de si anda vestido elegante, casual, tipo cholo, como ustedes gusten y quieran, pero pues anda, pues digamos así, merodeando dentro de ese parque, de esa colonia precisamente a determinada hora de la noche, vamos a suponer a las 2 de la madrugada. Y tercer factor, ¿sí? Se encuentra cargando una mochila y hablando insistentemente por un radio o por un teléfono, ¿sí? Todo esto que les estoy comentando no es ninguna situación que sea inherente a la persona, es decir, o sea, no es un factor de sospechosismo que la persona por sí sola cause, ¿sí? Sino que son elementos que van a indicarle al policía que hay una sospecha razonable que se debe de acreditar en ese caso en particular. Ahora bien, ya tiene estos elementos totalmente armonizados unos con otros. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Obviamente es una situación que como yo siempre les he manifestado en las intervenciones que me han invitado, yo no soy policía, ¿sí? Y no pretendo darles una cátedra, una imposición de cuáles son los pasos que se deben de seguir, porque después a veces hay así como que cierta resistencia de que, pero pues tú qué vas a saber si en realidad al momento de estar realizando ese tipo de operaciones o ese tipo de operativos, pues son circunstancias pues totalmente diferentes a lo que uno puede leer en su código, en su ley o en su manual, ¿sí? Pero estas situaciones que nosotros planteamos o que su servidora les plantea es desde el punto de vista tanto académico como de defensa, ¿sí? O incluso los mismos fiscales pueden tomar estas ideas que en este momento les estoy compartiendo, pues para poder en determinado momento armar o afianzar su acusación de tal manera que la actuación del policía pues pueda ser totalmente apegada a lo que nos está solicitando nuestra norma jurídica, ¿sí? Entonces, pues continuando con esto, al momento de que el policía aborda a esta persona, tiene que sujetarse a determinado proceso que debe de ser gradual y proporcional. Y ahí también tenemos factores que se van a unar a eso que les estoy comentando para poder seguir sumando dentro de actuar que tiene determinada persona, sumando, digamos así, puntos de sospecha razonable.
¿Cuál puede ser el otro factor? La misma conducta que va a desplegar una persona al ser abordado por la policía. Yo siempre menciono que el nerviosismo también es un factor de sospecha razonable. Más adelante, muy seguramente, la maestra Alma va a puntualizar acerca de este factor del nerviosismo. Pero yo lo comento no como el nerviosismo que estaba pues ya muy eh, pues no sé, o sea, ya muy interiorizado a nuestro actuar que teníamos ya consagrado en los policías del sistema tradicional, porque en el parte informativo ustedes recordarán que era una situación que se veía diario, ¿sí? La persona que veían sospechosa también la veía nerviosa, y pues claro que le iban a ver nerviosa, ¿sí? O sea, era así como que ya su fórmula sacramental para poder llevar a cabo la detención o la revisión o la inspección de personas. Pero este factor que yo les comento de nerviosismo no debe de ser o sea, digámoslo así, el nerviosismo aislado o el nerviosismo sin justificación o sin fundamento, sino es el nerviosismo de cuenta, yo así lo trato de imaginar, ¿no? Así como que cuando nuestra mamá nos cacha en la mentira, ¿no? Y que ya sabemos exactamente cómo va a reaccionar o qué preguntas nos va a hacer nuestra mamá para hacernos caer en nuestra mentira y pues sí, o sea, delatarnos con nuestra propia mirada o con nuestro propio temblor de manos, ¿sí? Entonces, y yo insisto que posiblemente ese nerviosismo o esa actitud que pueda desplegar una persona al tener el contacto con el policía, que muy seguramente dijo, chino, o sea, pues ya me cacharon ante esta conducta que estaba a punto de realizar, y pues no le queda de otra más que pues tal vez acceder a esa revisión. Esa puede ser una situación de sospecha razonable, pero también puede ser que dentro de esa sospecha razonable esté una pues más claramente acreditable, como cual una conducta pues realmente inusual. ¿Y cuál puede ser una conducta inusual? O sea, si yo como ciudadana me encuentro en esta situación que les estoy comentando, con la mochila, con el celular, pero no tengo ninguna situación de peligro, digámoslo así, en la cual yo me pudiera sentir, si me encuentro cerca del policía, pues yo le espero. Y le digo que se le ofrece oficial, ¿verdad? Estoy esperando, pues no sé, a una amiga a la que le iba a prestar esta ropa porque, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? La suya sufrió un accidente o no sé. Y por eso estoy esperando, le estoy marcando porque nos quedamos de ver aquí, le voy a entregar su mochila con sus cosas, ¿sí? Si gusta, mire, aquí está la mochila, la abrimos y nada más cargo con ropa. Pero, ¿cómo puede ser una conducta inusual de la persona que les comento dentro de este ejemplo? Pues si se echa a correr. Si se echa a correr o si trata de buscar un lugar donde esconderse, es una conducta que es dentro de este ejemplo que estoy poniendo, pues inusual, ¿sí? O sea, porque la presencia policíaca no debería de ser factor para que una persona se eche a correr. ¿Sí? Y lo reitero, dentro de este ejemplo que estoy poniendo en esta ocasión. Más adelante también, muy seguramente, la maestra Alma va a hacer referencia a un factor que pues va, pues de manera contraria a esta situación, ¿verdad? Porque si en caso de que no sea un caballero y que no sea este tipo de ejemplo, sino pues sea una dama la que está en un paraje solitario y pues ve que se aproxima una unidad, pues muy seguramente no los va a esperar así como que con los brazos abiertos para ver qué sucede o qué se les ofrece. Pero bueno, todo este concepto de sospecha razonable, de control preventivo provisional, tiene un antecedente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó, incluso se encuentra pues ya debidamente regulado en esa sentencia y en muchas más que ya se encuentran también disponibles ahí en la página del Consejo de la Judicatura Federal. En una sentencia de la Corte norteamericana que es pues emblemática para este tipo de situaciones de revisión o de inspección de personas. Esta sentencia es la conocida como Terry contra Ohio. En esta sentencia que emite la Corte norteamericana y que da pie y origen a nuestra sentencia del amparo directo en revisión 1594-2014, pues habla precisamente de esta situación que vive un policía de Estados Unidos que al momento de estar
pues vigilando o estar alerta, revisando la conducta que desplegaba una persona, pues se da cuenta y sin ir hacia su corazonada, hacia su experiencia, descartando todas esas situaciones, se encuentra bajo una situación en la que él determina, bajo conductas realmente objetivas y justificables, que existe una sospecha razonable al momento de que una persona pues se encuentra vigilando, digamos así, un negocio, ¿sí? Y realiza esta inspección a su persona y a sus pertenencias y pues descubre un arma de fuego. Esta misma situación es aplicable dentro de nuestra norma mexicana en este artículo que les comento y que no debe de ser motivo suficiente para que se pueda llegar a pensar que es uno de los actos de molestia o actos de investigación que requiere una autorización de un juez de control. Perdón. Es muy importante también hacer la debida aclaración de que esta inspección de personas se va a diferenciar de lo que es la revisión corporal precisamente en que no existe ninguna orden de juez que medie para que el policía pueda llegar a hacer esta intervención. Y esto lo comento porque ustedes estarán enterados que a últimas fechas, dentro de las redes sociales, hemos visto una cantidad extraordinaria de personas que casi realizan tutoriales para cómo burlar a la policía, según ellos tratando de hacerlos quedar en ridículo y hasta lo ponen así como, ¿cómo, ¿cómo dice? ¿Cómo no pagar? Ay, no recuerdo exactamente, pero es un video muy padrísimo que decía, ¿cómo no pagar la caseta de cobro de la autopista? Y más adelante se encontraba la Policía Federal y se hacía de palabras y decía, yo conozco mis derechos y que libre tránsito y que bueno, y que no sé qué. Entonces, esas situaciones son totalmente contrarias a lo que se espera de unos ciudadanos totalmente civilizados como somos todo el pueblo de México, ¿sí? Esta situación debemos dejarla totalmente ya descartada, pero, o sea, lo traigo a colación porque, pues, es una situación que ya estamos viendo diariamente, ¿sí? O sea, que la ciudadanía se siente erróneamente empoderada y se cree sabedora de todos sus derechos, pero pues son mal interpretados. Y lo comento con todo el respeto al trabajo que realiza el policía, así como pues de los ciudadanos que pues malamente tratan de mostrar su valentía y hacer este tipo de discusiones con el fin de evitar este tipo de inspecciones, ¿sí? Recordaremos que cuando este artículo 268 eh, pues entra en vigor dentro de este Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hubo muchas manifestaciones en contra dentro de las organizaciones de derechos humanos, concretamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que promueve una acción de inconstitucionalidad, argumentando que ese artículo era totalmente invasivo a la libertad y a la dignidad de una persona, pues porque se le sometía a esa inspección de buenas a primeras e incluso los desplegados de los medios de comunicación decían inspecciones arbitrarias, ya la policía podrá revisarte arbitrariamente y que les van a sembrar los indicios y que no sé qué más. Entonces, se determinó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esa situación pues debía de ser descartada y no debería ser tomada de esa manera, puesto que las condiciones que privan actualmente a nuestro país y desde aquel entonces, o sea, porque ya estamos hablando que ya son, pues que son casi 6 años de que pues este artículo ciertamente pues fue dado a conocer igualmente a través del código modelo. Y la situación que traía consigo la autorización, digámoslo así, de que el policía siguiera haciendo estas inspecciones es precisamente eso, o sea, salvaguardar la seguridad de todos nosotros, de todos los mexicanos, eh, y que esto debería de tener cierta cooperación pues de todos nosotros. Es decir, yo comprendo y estoy totalmente de acuerdo que la visión que actualmente se tiene de la policía pues es totalmente contraria. Es decir, pues abundan
conceptos de corrupción, pues no sé, o sea, todo tipo de adjetivos, pues contrarios, ¿no? Pero, pues no por un elemento que realice una actitud negativa lo deben de llevar todos, ¿sí? Considero que en todos lugares hay buenos y malos elementos, buenos y malos servidores públicos, pero no por ello quiere decir que por el hecho de que cooperemos con la inspección que nos está solicitando un policía, pues ya estamos incurriendo en alguna situación de vulnerabilidad hacia nosotros, de que nos vayan a realizar algún tipo de siembra de evidencias o alguna situación de esa naturaleza. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les comento, determinó que esta situación era totalmente legal, ¿sí? Y la acción de inconstitucionalidad que les estoy comentando, pues fue determinada de esa manera, en el sentido de que las inspecciones por parte de la policía se iban a seguir llevando a cabo, atendiendo a un estándar de excepcionalidad y a la concurrencia de esa sospecha razonable. Pero, ¿por qué estoy comentando todo esto? Por lo que inicié diciéndoles que hay que hacer muy certero la diferencia entre lo que es el eh, control preventivo provisional o la inspección de personas y la revisión corporal. La inspección de personas únicamente va a implicar una inspección superficial de la persona, es decir, nada más lo que traiga entre sus ropas, entre sus pertenencias, entre su bolsa, entre su mochila, pero no va a implicar ninguna situación invasiva a la persona. Incluso, o sea, la revisión que se vaya a realizar, si es una dama la que va a ser motivo de ese acto de investigación, debe de ser preferible que esa inspección la realice una mujer policía, ¿sí? Con todo el debido respeto a sus derechos humanos. Y no hay que confundir ese concepto con el de revisión corporal, porque la revisión corporal sí implica una situación interna de nuestro cuerpo, es decir, o sea, una toma de muestra que igualmente el policía tiene esa facultad de hacer ese tipo de acto de investigación, pero a diferencia de la inspección, pues sí debe de ser de un fluido del cuerpo, como que puede ser, pues como la saliva, como la sangre. Nada más que aquí, este artículo que pues aún continúa con vigencia, sí es a mi consideración aún bastante invasivo, ¿no? Porque incluso si la persona se llegara a negar a proporcionar esa muestra, pues el juez de control puede ordenar a que proporcionen dicha muestra. Esta revisión corporal se encuentra contenida en el artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales y como les comento, pues implica, según mi criterio, no sé si compartan esa opinión conmigo, pero sí implica, pues propiamente, incluso una autoincriminación o una confesión en determinado momento, porque pues no solamente al momento de que el artículo 20 constitucional nos otorga ese derecho pues a guardar silencio, ¿verdad? A no hacer ningún comentario respecto a la posible participación o no en un hecho delictivo, pues resulta que con este artículo 269 que nos señala la revisión corporales, pues se viene atrás ese artículo y muy lamentablemente así lo considero, pues aún se sigue aplicando al momento de que se realizan esas tomas de muestra sin el debido consentimiento de la persona. Sí, bueno, pero me salió un poquito, eso fue así como que un paréntesis, nada más para poder pues dejar bien definido que la inspección de personas siempre va a ser una inspección totalmente superficial o exterior del cuerpo y que por otro lado la revisión corporal sí va a implicar una toma de muestra, o sea, una situación que va a ser de toma de fluidos, de sangre, de semen y que también forma parte de un acto de investigación. Muy bien, ahora nada más ya para poder redondear este tema de control preventivo provisional. El control preventivo provisional no nada más es llegar a hacer la inspección así de buenas a primeras sin que haya ningún tipo de gradualidad. Las tesis que se han emitido para tal efecto por la primera sala nos han dado pie a que ese control preventivo debe de ser pues totalmente proporcional. Pero ¿a qué va a ser proporcional?
aquí otra vez vamos a poder utilizar ese concepto que veníamos ahorita utilizando, que es el de sospecha razonable. ¿Sí? Cuando la persona a la que se le va a abordar para realizar ese control preventivo provisional, pues se muestra cooperativa, se muestra pues totalmente de acuerdo en que se le lleve a cabo ese acto de investigación, no habría mayor problema que cuando recibe esa inmediación del policía, haga su acto de investigación y si ya no hubo más situación que reportar, haga cuenta como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Continúa su camino y no pasó a mayores. Ese control preventivo provisional es el que se conoce como control preventivo de grado menor, ¿sí? Y como les comento, cuando el policía realiza este acto de investigación, no significa una privación de la libertad, ¿sí? Sino únicamente es una restricción temporal al ejercicio de un derecho, que en este caso pudiera ser, por decir algo, el de libre tránsito. Se le va a restringir por unos momentos ese derecho para poder realizar ese acto de investigación y posteriormente, si no hay ninguna situación que infiera la comisión de algún delito, continúa adelante. Por lo que respecta a un control en grado superior, ahí el policía tiene que hacer un ejercicio mental lo suficientemente rápido para poder pues determinar si dentro de la conducta que está desplegando el sujeto hay una motivación realmente justificable de esas conductas inusuales o de esas conductas que nos infieren esa sospecha razonable para poderlo abordar. Cuando ya lo abordan, que eso también va muy de la mano con los niveles de contacto. Cuando pasa de esa simple inmediación, puede realizar la siguiente intervención. Y en esto, pues ya va a poder determinar si existe algún tipo de resistencia, algún tipo de violencia, de agresión por parte de la persona que está siendo investigada. Investigada nada más refiriéndome a este preciso acto de investigación, ¿sí? Y si existe esa situación de agresión o de violencia, el policía primer respondiente está autorizado y facultado bajo este artículo 21 constitucional a realizar un control preventivo en grado superior, ¿sí? Igualmente, o sea, si es una persona que intenta darse a la fuga, que intenta huir, al momento de que se realice esa persecución y que se le dé alcance, es lógico que se le tenga que realizar esa inspección a efecto de primeramente corroborar si existe algún indicio que cargue entre su persona o entre sus pertenencias y lo más importante y que había omitido decirlo desde un inicio, este acto de investigación tiene también como finalidad el poder salvaguardar la integridad del policía que lo está realizando, así como el de sus compañeros. ¿Por qué es importante también precisar eso? Porque al momento de que se realiza esa inspección y si carga consigo un objeto que pudiera ser nocivo para el elemento que lo está controlando bajo este control preventivo, pues sí es necesario que inmediatamente lo despoje de él con el fin de evitar cualquier tipo de situación lamentable para él o para sus compañeros, ¿sí? Dentro de la explicación que pudiera ya darles sobre control preventivo provisional, también quisiera mencionar que hay ya también como una mala práctica, yo así lo considero con el permiso de ustedes, por parte de los elementos de seguridad pública, que a últimas fechas utilizan ahora otro tipo de formato para realizar sus informes policiales. Y en este informe policial que realizan, ya utilizan esos conceptos de sospecha razonable, de control preventivo provisional y hacen su relatoría de todo lo que sucedió. Y cuando van narrando lo sucedido al momento de que realizan una detención, pues yo así lo considero, ¿no? Utilizan invariablemente esos conceptos de sospecha razonable y de control preventivo, pero no se encuentra debidamente justificado. Es decir, se cae en la mala práctica de que, digámoslo así, tienen ya el estándar, el, bueno, no me gusta usar esa palabra, pero el chip ya de su parte informativo y lo plasman y nada más introducen esas frases, ¿no? De control preventivo, provisional y sospecha razonable.
repito, esta es digamos así, un consejo que les pudiera yo en este momento compartir para que ese informe policial homologado posteriormente, pues no sea motivo de alguna observación, ya sea por parte de un fiscal que es el encargado de realizar la acusación y que va a ser su primer material, sí, o sea, va a ser el informe policial homologado, o sea, la base de toda su línea de investigación y que eso no se vea pues débil dentro del inicio de su investigación, y que esos conceptos siempre sean robustecidos por la justificación que les estoy mencionando. Aquí la palabra clave para poder introducir las sospechas razonables en sus informes policiales homologados siempre debe de ser la justificación, la acreditación de la conducta de la persona, ¿sí? De nada nos va a servir que nosotros utilicemos la sospecha razonable dentro del informe policial homologado si seguimos cayendo en las prácticas de lo detuvimos porque tuvimos sospecha razonable porque andaba vestido de tal o cual manera, ¿sí? Esas situaciones no son parte de la conducta, ¿sí? Son parte del individuo y por lo tanto no dan pie o no autorizan el que se pueda realizar un control preventivo provisional. Por lo tanto, para que pues se pueda afianzar esa primera intervención que va a realizar el policía primer respondiente, debe de conocer totalmente estos conceptos de sospecha razonable para el momento de que quiera aplicar ese control preventivo provisional o que en su caso utilice como fundamento el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que proceda a la inspección de la persona que está en ese momento investigando de una manera totalmente correcta y totalmente apegada a derecho. Bueno, esa sería mi primera intervención, dándole el uso de la voz a la maestra Alma. Voy a desactivar. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que sí se me escuche. Igual, apóyenme con manita arriba, ¿no? Según el Zoom de ustedes para saber que el audio está perfecto. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, quiero primeramente hacer un agradecimiento a el juez Ever, al centro de estudios que él ha representado, que dirige, con quien yo tuve contacto para poder atender esta plática, a la maestra Esperanza, con quien siempre es un gusto compartir la pasión por este tema y compartir estos momentos, ¿no? Un poco de charla, de capacitación, de preparación, si ustedes lo quieren ver así, porque a pesar de que las dos nos dedicamos a investigar el mismo tema y a las dos nos gusta hablar de él, tenemos de pronto enfoques distintos, no contrarios. Creo que legalmente, ¿no? Estamos encaminadas a la punta de la flecha, llega al mismo lugar, pero sí tenemos un enfoque un poco distinto. Quiero enviar también un saludo a Enlace Jurídico México, a Shell y a Gustavo, que son también con quienes se hicieron los nexos para poder hacer esta plática. Los pequeños minutos que tengo para platicar con ustedes, quisiera dedicarlos a hacer también como un análisis internacional, de saber también qué está pasando con el tema del sospechosismo en otros países, y eso me obliga a hacer un récord histórico. No crean en este momento que voy a empezar así a hacerles una plática de historia aburridísima, sino que las ideas y los datos que he encontrado me parecen interesantes de compartirles a ustedes y sobre todo de que los analicemos. Para hablar del tema de la teoría de control preventivo o los niveles de esta teoría que nos ha explicado, nos ha compartido la maestra Esperanza hace unos minutos en su intervención y que además estoy segura de que muchos de ustedes ya conocen, hablar de esta teoría de niveles de contacto nos exige pensar en dos grandes conceptos. Uno de los primeros conceptos es el de sospecha razonable, y el otro concepto es el de causa probable. Ahora bien, se preguntarán ustedes, bueno, pues ¿por qué es de relevancia hablar de estos conceptos? ¿Por qué si soy policía? ¿Por qué ahora si soy un integrante de las Fuerzas Armadas?
¿por qué si soy Ministerio Público? Incluso obviamente los jueces, ¿por qué tendríamos ahora que reforzarle al nivel de estudio respecto de esta teoría o de estos, yo le llamo estándares de prueba para las inspecciones y las detenciones, porque mi enfoque es epistémico y por esa circunstancia yo lo expreso así. Lo que pasa aquí es que si ustedes, y aquí por ejemplo, ojo con esto, si ustedes, bueno, es más, se los diré así decretando, ¿no? Dicen que en la vida hay que decretar. Piensen que el día de mañana nos vamos de vacaciones a París, nos vamos de vacaciones a Italia, nos vamos de vacaciones a Colombia, a Cuba, a Chile, al país que ustedes quieran, y digo decretándolo, ¿no? Para que todos gocemos de unas vacaciones padres. Si esto ocurriera y allá de pronto imaginen que nos sentamos todos a tomar un vino tinto muy rico y vamos a platicar sobre este tema y lo compartiéramos con alguien del país a donde ustedes quieran irse a vacaciones, allá no existe, y por allá me refiero a cualquier otro país, en cualquier otro país no existe la tesis de niveles de contacto. Este es el bautizo mexicano, es el nombre que en México le dimos a esta tesis. Si ustedes quisieran saber de este tema en cualquier otro país, tendrían que buscarlo justamente como sospecha razonable o como causa probable. E incluso como en otros países de Sudamérica le llaman la teoría de los sospechosos, que es de algo a lo que yo me voy a enfocar ahorita. Entonces, ojo con eso. En México le bautizamos con ese nombre, por eso yo siempre le digo a la maestra Esperanza, a mí no me gusta ese nombre. No me gusta porque nada más en México nos entenderíamos, ¿no? En otros países tendríamos que llamarlo así. Y porque, ojo, a mí me gustaría... ustedes van a ver ahora que la doctrina y la fuente de información, la fuente de estudio para hablar de este tema, pues la tenemos que sacar de otros países, de donde tienen muchísimos años explicando, estudiando, analizando la legalidad de estas circunstancias, así que yo preferiría utilizar ese tipo de conceptualizaciones. Ahora, ya les decía, haciendo yo un estudio como parte de mi investigación respecto de lo que es este tema, citaría 2 leyes de sospechosos. Y a lo mejor ahorita ustedes dirán, a ver, espérame, ¿cómo que leyes de sospechosos? Bueno, pues sí, tendrían ustedes que saber que históricamente en otros países se ha tenido leyes para persecución de personas sospechosas. Y uno de los antecedentes históricos relevantes, ustedes lo podrían encontrar en la norma jurídica francesa, cuya fecha data del año 1793. Y a mí me parece muy interesante porque este es un instrumento normativo que cuando se estaba viviendo la Revolución Francesa, se creó este instrumento normativo para perseguir a quién, a las personas contrarias del Estado, ¿no? A ver quiénes eran los liosos que estaban haciendo la Revolución Francesa. Y si ustedes observan o leyeran el objeto de esa ley, es decir, piensen ustedes como en su exposición de motivos, ellos dicen que esa ley fue creada para perseguir a personas nobles y que fueran sospechosos de traición, evidentemente con un toque totalmente político. Incluso a mí me parece interesante compartirles que esta normativa jurídica francesa, en el concepto de quién es sospechoso, fíjense, dice lo siguiente: todos los nobles que por su conducta, sus relaciones, observaciones o escritos muestren tendencias partidistas del federalismo y demuestren ser enemigos del Estado, ¿no? A esas personas están clasificando como sospechosas desde la Revolución Francesa. Entonces, esta es como una primer postura que yo quiero plantar así con ustedes. Y la maestra Esperanza lo decía, van a escuchar, ¿no? Como la postura que yo tengo al respecto. Sé que muchos que son así como súper jurídicos en México dicen, no, Alma, estás loca, ¿cómo crees? O sea, a decirle a una persona que es sospechosa es violatorio de sus derechos o es ilegal. Bueno, vaya, esto no es ilegal. No es ilegal porque ya tenemos instrumentos normativos que dan esas clasificaciones, que dan esas categorías. Ahora, el tema es
cómo vamos atendiendo, qué tratamiento le damos, insisto, a la categoría de los sospechosos. Ese como un primer estudio, por ejemplo, europeo, ¿no? Ya les decía que esto es de Francia y es de 1793. Ahora, observemos en Chile. Fíjense que en Chile, alrededor del 1850, 1870, ocurrió un fenómeno interesante en el cual se empezó a poner de moda la música funk y la música hip hop. Y el Estado determinó que las personas que escuchaban ese tipo de música eran sospechosas, porque muy probablemente iban a ser delincuentes, porque iban a cometer delitos. ¿Por qué en el estudio, digamos, de inteligencia e investigación los chilenos determinaron eso? Bueno, porque recuerden ustedes que el esquema de escuchar esta música y de que los jóvenes se reúnan es hacerlo en la calle, hacerlo en la vía pública, se reúnen, por ejemplo, un grupo de 20 personas, tienen una grabadora, piensen ustedes aquí como esta onda, ¿no? Con la grabadora en el hombro y que de pronto empiezan ellos así a bailar y a tener este tipo sin duda, se forman estructuras de pandillas en los barrios. Y evidentemente de pandilla a pandilla de pronto hay choque y bueno, se arma un caos y se cometen ahí varios delitos. En base a este estudio, pero fíjense aquí cómo dejamos fuera a los antropólogos, a los criminólogos, a los socialistas, perdón, sociólogos, los dejamos fuera para poder crear este instrumento porque, bueno, pues ambos, tanto el que he mencionado de la Revolución Francesa como ahora el de Chile, pues tienen un enfoque totalmente discriminatorio, ¿no? Totalmente discriminatorio y está fuera del estudio científico de los aspectos sociales y criminológicos. Esto tiene un impacto duramente en el aspecto de los procesos penales, en el aspecto de la seguridad y que deberíamos de tener presente. Incluso yo pensaba hace rato cuando le dije, les quiero compartir este tema, por ejemplo, piensen ustedes en el de la norma jurídica francesa. Si los reyes encontraban que una persona o un grupo de personas, no sé por decirles algo aquí, que Raúl, Lucero y Delfina se están reuniendo porque quieren irse en contra del Estado y son unos traidores, ¿no? Del Estado y Lucero es la que los dirige, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que hubiese pasado en el marco de aquella circunstancia legal? Bueno, pues los reyes detienen a Raúl, a Lucero, a Eduardo, a Delfina, y ¿saben qué? A la hoguera y a la horca, a cortarles la cabeza, a quemarlos vivos. ¿Se acuerdan qué pasaba con las brujas, por ejemplo? Porque les decían, tú eres una bruja, eres hereje. Y las brujas decían, no, espérame tantito, o sea, te quiero demostrar que no soy bruja. Me vale, órale, a la hoguera, a quemarla. Y así eran los procesos jurídicos, ¿no? Entre comillaré aquí, los procedimientos antes. Eso me lleva a la mano a hablar con ustedes de las ordalías. Debemos de entender que en el tema del derecho probatorio o de la epistemología jurídica es importante detectar a lo que se considera una ordalía. Pensemos en lo siguiente. Si, yo no sé, detuvimos a Lucero en el ejercicio que estoy comentando, ¿no? Porque ella está traicionando al Estado. Y entonces yo le decía, a ver, Lucero, vamos a llevar tu proceso justo. ¿Qué tienes que decir a tu defensa? Y Lucero diría, no, pues es que yo no estoy, no, digamos que va a decir, no estoy de revoltosa, no tengo nada en contra del Estado, todo bien, no tengo ningún problema. Para que la ordalía funcione, fíjense que históricamente es como que le hubiéramos dicho a Lucero, ok, entonces mira, yo tengo aquí un caldero, piensen ustedes como en el de la señora donde hace los tamales, la señora de la barbacoa de los domingos, de estas ollas grandísimas, ponemos, ya tengo hambre, paréntesis, ponemos a hervir agua y entonces yo le diría a Lucero, a ver Lucero, esto es muy sencillo, tú vas a meter la mano a la olla con agua hirviendo y si te quemas la mano, pues eres culpable, quiere decir que estás mintiendo. Pero si no te quemas la mano, ojo aquí, la vas a meter en agua hirviendo, ¿no? Pero si no te quemas la mano, vale, eres inocente, te perdonamos. Entonces, imagínense esa circunstancia.
Obviamente, pues todos se quemaban, ¿no? Todos se quemaban, las personas terminaban muriendo de las heridas tan graves y tan fuertes que tenían, les cortaban la mano y bueno, todo este tipo de cuestiones bastante fuertes. Ahí, ojo con el tema, se llama ordalías, si ustedes les gusta el tema de la prueba y luego lo quieren buscar. Ahora, ¿por qué lo menciono? Pues justamente aquí lo preocupante, fíjense, estamos hablando de aproximadamente los años 1700 cuando esto ocurría. Piensen ahora, las circunstancias probatorias, legales y policiales que estamos viviendo hoy en día creo que no están tan alejadas de los tiempos de las ordalías. Afortunadamente no nos queman y no nos cortan manos, pero de pronto tenemos análisis así como tan ilegales, ¿no? Tan faltos de prueba y tan alejados de lo que es la realidad. Entonces, para seguir entendiendo este tema de las categorías sospechosas, yo les quisiera decir que también hay mucho soporte en internet. Siempre les ofrezco a ustedes que si me mandan un correo electrónico o luego me pueden mandar, sí, un correo electrónico para hacer esto más ordenado, con todo gusto yo les comparto la información documental de lo que voy hablando, ¿no? De lo que voy citando. Ahora no quisiera perder tiempo en eso. Y otro de los documentos que yo he estudiado, que justamente se llama de la categoría de los sospechosos, habla de dos aspectos importantes que se deben de tener muy en claro y van mucho de la mano con lo que Esperanza ya ha comentado. El primero se refiere a un enfoque esencial mediante la aplicación de un test de discriminación arbitraria. Es decir, por ejemplo, la maestra Esperanza en su intervención nos ponía como las cartas sobre la mesa, ¿no? Y te decía, si eres policía, no debes de discriminar a las personas, debes de utilizar los niveles de contacto, primero vas a hacer la simple inmediación, luego shalala, ¿no? Todo lo que ella ya nos explicó. Pero ahora, y esto lo digo porque veo a varios policías conectados, policías hombres y mujeres, y me da mucho gusto también ver a elementos de las Fuerzas Armadas. Siempre es un placer platicar de estos temas con ustedes. Yo sé que cuando trabajo con ustedes en clase, la pregunta es, ajá, maestra, está padrísimo lo que está diciendo, pero dígame en la operación, ¿cómo lo hago? En el evento de la realidad, dime cómo lo justifico, ¿no? Porque tenemos ya clarísimo también que se tiene que justificar razonablemente los niveles de contacto. Bueno, en ese sentido, fíjense que aquí como primer tip, lo que ustedes pueden hacer es autoaplicarse el test de discriminación. ¿Cómo podrían aplicar el test de discriminación? Es decir, cuando ustedes están en un evento y han hecho una detención o piensen ustedes en unos minutos cuando estén tranquilos, no estén trabajando y estén analizando, piensen en los 5 casos más relevantes que han tenido, ¿no? Y para hacer este estudio. Si ustedes accedieron a la persona, le detuvieron, le inspeccionaron, o sea, si los motivos que les echaron a andar atienden a cuestiones del físico de la persona, ups, tengo un problema, hagan de cuenta que le meto una moneda al test de discriminación. Si ustedes se basan, y esto pasa mucho, yo lo he visto mucho, siempre he insistido que policías de la Ciudad de México dicen que detienen a las personas por la forma en la que hablan. Y cuando uno les pregunta, oye, ¿pero por qué? Y dicen, porque hablaba como colombiano, porque hablaba como venezolano, porque hablaba con tal tono, ¿no? Cuidado, eso significa que le vamos a meter ahí otra monedita al test de la discriminación, ¿no? Entre más puntos vayamos marcando en el test de la discriminación, tenemos problema. Y esos son también muchos de los tips, digamos, que la maestra Esperanza decía hace un momento. Si ustedes dicen, se preguntaran, me basé en los tatuajes de la persona, otra rayita más al test de discriminación. Me basé en su color de piel, imagínense, ¿no? Me basé en cómo estaba vestido, si iba de cholo, si llevaba mariconera, y piensan, sí, seguro es halcón. Ok, tendríamos que hacer un análisis porque fíjense, el segundo efecto de esta categoría de sospechosos justamente nos dice, analiza tú, por ejemplo, ustedes policías,
Analiza si tu actuación tuvo un efecto, cuando tiene un efecto erróneo, analiza si el efecto erróneo fue ocasional, si fue emergente o si se trata de una constante. Porque cuidado, si es ocasional, ok, bueno, de pronto estamos reaccionando así rapidísimo ante lo que nos implica la operación. Pero si esto se trata de una constante, eso significaría que los resultados de los test de discriminación que ustedes van a aplicar, sin duda les darían como un puntaje de 1.000.000 de cosas que estamos haciendo mal. ¿Por qué invitaría a que ustedes hagan ese propio test en análisis de sus intervenciones? Y lo mismo para aquí quienes hay ministerios públicos, por ejemplo, cuando vean el IPH y estén observando la actuación del policía, del otro lado, hagan de cuenta que van a poner una rayita por cada observación de discriminación que observen del actuar policial. Y pues a más rayitas, más suma. Y a más suma, más complicado el caso, porque aquí viene el tercer punto que yo les quiero decir que me parece interesante. Hoy en día, los jueces de control, justamente en esta audiencia de control de la legalidad de la detención, están obligados a analizar, también a tener un tamiz de aplicación de estudio de la discriminación en el tema de las detenciones en flagrancia, que es de lo que estamos platicando esta tarde. Entonces, si los jueces también hicieran este tamiz de análisis de la discriminación, si el resultado, insisto, es muchas rayitas, mucha suma, van a decir la detención es ilegal porque está basada en aspectos discriminatorios. Insisto, cómo poder, Esperanza ya lo ha dicho, ¿no? Cómo poder ubicar que la detención fue legal por estar basada en una sospecha razonable. Algo que ustedes deben de tener, sugiero yo como tip, y ojo con lo siguiente, los actos de investigación que se están haciendo en esta materia, ¿no? De la tesis de niveles de contacto, son en el marco de la prevención. Y por eso ustedes como policías tienen permitido hacerlo. Algo como lo que Esperanza decía, ¿no? Es que luego las personas dicen, la Constitución dice que tú no me puedes molestar, ni decir, ni ¿no? Bueno, ojo, es cierto, no tengo una orden de un juez para detenerte. Sin embargo, la misma Constitución con la que tú te estás avalando, con esa misma, sí, manito, pero ¿qué crees? Cámbiale la hoja, porque 2 hojitas más adelante, una hojita más adelante, es la parte que me faculta a mí. O luego lo que yo peleo con los ciudadanos, ¿no? Es que, ¿qué crees? Tú estás, Joel, estás leyendo el primer párrafo, pero compadre, síguele leyendo, porque en el segundo párrafo es donde viene el derecho para mí, donde viene la aplicación para que yo pueda hacer eso, ¿no? Entonces, por un tema de tiempo, yo quisiera decir también que no es lo mismo actitud evasiva que actitud nerviosa. Eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Creo que yo considero que los ordenamientos de tesis o de jurisprudencia que tenemos en México se han equivocado. Yo no los comparto. Creo que cuando intentan explicar lo que es la actitud evasiva, se confunden y conceptualizan no a la actitud evasiva, sino a la actitud nerviosa, como primer crítica mía. Y como segunda crítica, no está mal que un ciudadano esté nervioso cuando tienen frente a un policía y le están haciendo preguntas y le van a inspeccionar y etcétera. Lo que hay que analizar aquí es las circunstancias en conjunto. Porque yo diría, justamente para el tema de las categorías sospechosas, no se establecen como aspecto discriminatorio y como aspecto de diferenciación, sino que el tener una categoría sospechosa legalizada a través de la jurisprudencia y de la doctrina en México y en muchos otros países nos ayuda a constituir indicios. En ese sentido, a través de que la autoridad policial obtiene indicios en su interrelación con la persona detenida, llamémosle así, toda esa obtención de indicios y el cómo y el por qué obtuvo esos indicios tienen que ponerse en dónde, señores, en el informe policial homologado. Porque además ya lo tenemos en un ámbito nosotros de normatividad, porque en la Ley Nacional del Registro de Detención, en uno de sus artículos y fracciones, dice que deberemos de justificar razonablemente los niveles de contacto.
Y eso se liga al Protocolo Nacional de Primer Respondiente y a los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, y también dicen que debemos de justificar razonablemente los niveles de contacto. Así que ya no tenemos para dónde hacernos, ¿eh? El reto aquí justamente es en, pues, llenar adecuadamente el IPH, porque yo no he visto, en muchos IPHs a los que he podido leer, no he visto que se hagan justificaciones razonables de. ¿Y a qué me refiero con justificación razonable? Y coincido totalmente con Esperanza. No se trata de poner conceptos por ponerlos, de escribirlos por escribir, porque si a esas vamos, todos los informes policiales en la narrativa empiezan diciendo: nos encontrábamos realizando acciones de patrullaje y rutina en el kilómetro tal de norte a sur, a tal hora en el CRP número tal, cuando de pronto observamos a una mujer con actitud evasiva, para lo cual procedimos a inspeccionarla y le encontramos X cantidad de droga o le encontramos un arma, la detuvimos y la pusimos a disposición. Díganme que no, todos los IPHs empiezan así. Le observamos actitud evasiva. Ahora, ¿en qué parte ustedes leen o en qué parte ustedes escriben de su IPH cuál fue la supuesta actitud evasiva que encontraron? No se explica, y eso se tiene que explicar, insisto, con indicios, ¿vale? Y no confundir la actitud evasiva con la actitud nerviosa. Ahora, ojo, cuando ustedes, si deciden irse por esta opción de vámonos por la de actitud evasiva, que a mí no me parece la más adecuada, la más recomendable, ojo con una cosa: para que alguien venga y me esté hablando de actitud evasiva, como primer paso debió de haber colmado el primer nivel o el primer concepto, que se llama sospecha razonable. No en cuarta entré a la actitud evasiva. Primero se tuvo que haber justificado la sospecha razonable más actitud evasiva, entre muchos indicios, será igual a causa probable. Y hasta que ustedes estén en el segundo nivel o en el segundo concepto más fuerte, que se llama causa probable, cuando tengan una causa probable ya justificada, insisto, con indicios, podrían entonces inspeccionar mi bolsa, inspeccionarme como persona o inspeccionar mi vehículo. Pero la fórmula es esta, señores: sospecha razonable más muchos indicios igual a causa probable. Si tengo causa probable, puedo inspeccionar. Y si derivado de la inspección descubro indicios de delito, sin duda tengo que detener. ¿Por qué tendría que ser así? Así lo dice la doctrina de la discrecionalidad debida que aplica para los policías, en el que nos dice que estamos obligados a actuar. Entonces, creo que por ahí me voy a esperar a las preguntas y respuestas para escuchar los comentarios de ustedes, porque ya me pasé del tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestras. Compañeros, buenas noches. Si gustan formularle algunas preguntas a las maestras, por favor, como se les indicó al principio, háganos el favor de levantar la manita virtual para que el asistente pudiera aperturarle su micrófono. ¿Hay alguna pregunta? Ay, Dios. Ya se aperturó un micrófono, si pudiera formularla, por Sin favor. miedo. Claro que sí. Perdón. Precisamente a usted, Elizabeth Esperanza. Fíjese que Gracias. estoy convencido de lo que usted acaba de decir. Es muy correcto. En el sentido de que Gracias. se está actuando por sospechosismo. El policía, lamentablemente, intuye, sospecha, pero a la hora, y aquí coincido con la maestra Alma Yadira, a la hora de hacer el IPH, tiene que cuadrar. Utilicemos la palabra cuadrar para justificar la detención. Yo creo que aquí hay un terrible desconocimiento de la policía de el artículo 16 constitucional en
en su parte de detención, que sería flagrancia, por orden de aprehensión, orden judicial y por caso urgente. Lo llevamos al código y al código de procedimientos. No se ajustan a ello y por eso hay una pequeña controversia. Desconocen, en el caso de la inspección, yo sospecho que alguien, porque está caminando en una acera a las 3 de la mañana, lo tengo que inspeccionar. Es una hora inusual, no es la hora para caminar, pero si yo tengo insomnio y estoy nervioso y quiero salir a caminar, aquí la labor del policía no es detener, no es inspeccionar, sino proteger a la persona que en ese momento se encuentra ahí. Yo creo que confundimos, ¿no? Una cosa es salir a estar deteniendo para investigar, que esa es otra cosa que creo que se está confundiendo, y otra cosa es salir a hacer el servicio para proteger a la ciudadanía. Y la policía está en dos sentidos: investigar y prevenir. Cuando hay un hecho, la policía uniformada trabaja a través de la flagrancia en sus tres modalidades, ¿no? Y entonces siempre están sospechando cuando en realidad no es a través de la creencia, porque es subjetivo, sino realmente aquí deben de buscar la causa probable, un razonamiento que sí. Y termino con lo que decía la maestra Alma, es el indicio. No por el simple hecho de que yo esté a las 3 de la mañana caminando en una calle, soy sospechoso. No, la conducta es la que nos va a hacer cambiar. ¿Cuál es la conducta? Bueno, si me estoy trepando a un poste para lanzarme hacia el interior de una casa, entonces sí hay una causa probable, no el hecho que esté caminando en la calle para inspeccionarme. Sí, no sé si me di a entender. Son dos cosas distintas, ¿no? Prevenir y la otra es investigar. La policía investigadora persigue el delito para llevar ante la autoridad a aquel quien cometió el delito. Y la policía preventiva conoce e investiga el delito para prevenir el delito. Y no es porque tiene que salir a la pesquisa, ¿no? De estar deteniendo gente, poner un retén en cualquier calle para estar deteniendo gente en busca de un probable delito. Entonces, aquí, por eso, cuando se elabora el IPH, tratan de cuadrar y usan la palabra causa probable, el razonamiento X, cuando no lo hay. Entonces, cuando pasa ante el juez de control, lo tienen que soltar a la persona, porque no pueden justificar la detención. Y aquí es importante. Primero, el policía sí debe de conocer perfectamente cuáles son sus funciones, cuáles son sus facultades para poder ejecutarlas cordialmente. No significa, yo aquí creo que es de estrategia. El policía, en tanto no conozca la parte jurídica y rompa los paradigmas de que las órdenes se cumplen, no se discuten, y no vamos a tener una policía confiable. Ahí, así como yo sospecho que el policía me detuvo para robarme, pues el policía sospecha de todo el mundo porque son ladrones, ¿no? Sí, no sé si logré di una explicación gigantesca y al parecer no, la pregunta es que no, en realidad, que fue pregunta-respuesta, el policía no está preparado y tiene sospechosismo, utilizando su palabra.
Sí, muchas gracias por su intervención y pues a través de estas charlas, de estas capacitaciones, lo que se trata también a la vez de llegar a ustedes, a los abogados, pues también es aportar un poco a quienes igualmente se encuentran en esta sesión, que son elementos de seguridad pública o elementos del ejército, pues que si en algo les podemos apoyar o aportar con estas charlas, pues qué mejor, ¿verdad? Sí agradezco su participación y pues igual, o sea, como se comentó al momento de que se dio la charla, no solamente se trata de que sea un solo hecho aislado el que motive la sospecha razonable, y como si bien lo dice, pues si es una persona que tiene insomnio y que sale a las 3 de la mañana a hacer ejercicio, pues debe de haber otros motivos de sospecha razonable que le pudieran dar al policía esa este indicio, ¿verdad?, de que tiene que llevar a cabo esa investigación, como cuál puede ser, o sea, si por decir usted está haciendo ejercicios ahora, muy seguramente no va a salir en pantalón de mezclilla o en zapato o en camisa, sino pues posiblemente vaya a salir en choro, playera y tenis. Y si está saliendo a hacer ejercicio, pues no va a traer consigo bolsas, mochilas, mariconeras, celulares, radios, ¿sí? Y igualmente está haciendo ejercicio, pues muy seguramente va a tener que estar recorriendo pues, determinadas calles y no rondando o merodeando. Se debe de conjuntar para que al momento de que se realice el de seguridad pueda justificarse ante la conducta que la advirtió de determinada persona, consideración como las que acabo de mencionar, le factivo provisional, que traducido a esa inspección hacia su persona. Si no concurren estas circunstancias y si solamente lo ven a una persona, así como se dice, que salió a correr o a caminar, con su ropa deportiva, muy seguramente sí se le van a acercar para decirle que si se encuentra bien y que si pues fuera posible, pues que mejor realizara el ejercicio a una hora más apropiada, pues para evitar que él fuera víctima de algún tipo de delito. Y porque así los hay, los elementos policíacos también tienen esa obligación, como bien dice, pues, de prevención del delito, pero pues también de cuidado al ciudadano a través de esa proximidad que tienen con toda la ciudadanía. Muchas gracias por su pregunta. No sé si hubiera alguna otra intervención de otro compañero. Muchas gracias. A usted. El licenciado José Antonio en el chat escribió que tenía una pregunta. Ojalá y pudieran aperturarle el micrófono. Adelante, licenciado José Antonio. Sí, gracias. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, gracias. Hace ratito ustedes estaban haciendo referencia a las inspecciones de personas. Aquí yo quisiera preguntar si el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el policía está facultado para hacer esas inspecciones, porque, bueno, desde mi punto de vista, creo que al final de cuentas es un tema muy, pues de debate, podría decirse, ¿no? Porque todos diferentes perspectivas en ese tema. Ahí también de las tesis que usted mencionaba para que pudieran realizarse las inspecciones, si no mal recuerdo, ese tipo de tesis son orientadoras hacia la autoridad, en esto, pues la policía de los tres órdenes de gobierno. En ese sentido, el 268 faculta a la policía para que pueda hacer inspecciones una vez que tenga conocimiento de alguna denuncia, ya sea anónima o formal, porque ahí el código habla de actos de investigación una vez que ya se tenga una denuncia formal ante la autoridad competente, que es el Ministerio Público, para que se hagan esas investigaciones. Esa sería la pregunta en el sentido del 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias. Hola, Vilchis.
nuevamente es un gusto volver a saludarte y volver a verte. Y respondiendo a tu pregunta, sí, ese tipo de inspecciones que realiza el primer respondiente son 100% legales, está 100% facultado. Creo que aquí hay, para poder, a lo mejor, te diría, para intentar convencerte o para abonar un poco a la idea que tú has dado, yo te diría que hay que observar que en la reforma del 2008 y justamente en el ámbito de seguridad y de sistema de justicia penal en México, se faculta, y creo que para que leas el 268 del Código Nacional, tienes que tener en la otra mano, si en una mano tienes el 268, en la otra mano lee el 132 del Código Nacional. Y claro que es legal, porque una de sus tantas fracciones, no me sé de memoria la fracción, ¿no? Pero en una de las fracciones, claro la que 7. dice, ¿mande? Es la 7. En la 7 dice que pueden hacer inspecciones de persona, de objeto, de lugar, de vehículo. Sí se puede hacer. Ahora, en lo que yo insisto en que hay que tener mucho cuidado es en que se tiene que justificar, como hacer una inspección es un acto de molestia, obviamente es un acto de investigación que sí puede hacer el primer respondiente, se tiene que justificar el acto de molestia. Y justamente para justificarlo es el tema del cual hemos hablado el día de hoy, Esperanza y yo, y que tú nos has escuchado en otras ocasiones porque ya te conozco, ¿no? A través de, me da mucho gusto ver tu participación constante en este tipo de eventos. Entonces, cada que nosotras hablamos de estos temas de sospecha razonada, de causa probable o de la famosísima tesis de niveles de contacto, son como brindar tips de cómo se debería de justificar el acto de molestia, ¿no? Tú has dicho ahorita, bueno, esas tesis son orientadoras. Comparto contigo, comparto y afirmo, ¿no? Son tesis orientadoras, pero ojo, yo me atrevo a decir, y para el minuto 1 hora 36 de la grabación, ¿no? Y que quede la advertencia para la historia, de ahora en adelante vamos a empezar a ver más criterios de la Corte de este tema. ¿Por qué? Porque, insisto, ya tenemos la Ley Nacional del Registro de Detención y tenemos la publicación del Diario Oficial, y estoy segura que en la medida también en la que defensores estén estudiando este tema y lo hagan valer en audiencia, empezaremos a tener criterios, amparos y revisiones y jurisprudencias y lo que quieras, hasta que en algún momento no va a ser orientador. Vamos a tener ya disposiciones más fuertes. Ahora, aclaro aquí, tampoco quisiera que caigamos en el error de la normatividad francesa ni de la chilena, por ejemplo, y al rato algún desorientado de mis senadores diga en el Congreso, hagamos una ley de sospechosos en México, porque pues no, tampoco sería partidaria de eso. Si se citó hoy, se cita como crítica, como lo que no se debe de hacer. Más sin embargo, el que no se deba de hacer no quiere decir que no le vamos a estudiar o no le vamos a poner atención, sino que vamos a detectar cuáles son las áreas de oportunidad de la temática para llevarlas a favor. Entonces, creo, insisto, Vilchis, para terminar, como consejo del ejercicio, hay que leer los artículos aparejados y los párrafos completos, porque el 268 va con el 132, va con el espíritu de la reforma, va con muchas otras cosas, y sí son legales las inspecciones. No las inspecciones justificadas, justificadas razonablemente. Eso es lo que tendría que decir. Ok. No, en ese sentido, pues agradezco mucho la contestación. Yo coincido también en las charlas que he visto y que ustedes han tenido la amabilidad de compartir entre los niveles de contacto hacia más bien del policía hacia el ciudadano, y concuerdo con esos criterios que también ha hecho la Suprema Corte de Justicia y que seguramente van a ya ser obligatorias en un tiempo pues no lejano. Van a ser obligatorias y desde ahorita pues se tendría que capacitar al policía para que vaya en ese camino de poder justificar las inspecciones o las detenciones que la policía realice, independientemente de
ahorita que se sumó el ejército, pues sí tendrían que justificarlo, y el problema aquí es que el policía pues no sabe justificar. Ese es ahí el meollo del asunto, y de que también hablaron de la parte de la sospecha razonable. En ese sentido, pues yo digo, desde mi punto de vista, creo que también se deja en el limbo la parte de que el policía pueda sembrar, porque se da. Yo estoy en el Estado de México y me toca en muchas ocasiones tener conocimiento de personas que les han sembrado indicios para ponerlos a disposición. Es por eso que algunas personas pues realizan actitudes inusuales, como hace un ratito estaban comentando de echarse a correr o de correr porque ven a una patrulla, porque realmente corren o tienen esa actitud inusual. ¿Por qué? Porque tienen desconfianza del policía, e independientemente de la hora que sea la 1, 2, 3 de la tarde o 3, 4 de la mañana, eso, independientemente de la hora, el ciudadano tiene ese temor de que si vas caminando, se te acerca una patrulla, te pueden sembrar ciertos indicios, o en un cierto filtro, en un control preventivo, también tienen el temor de que puedan ser detenidos y puedan sembrarles, el policía, sembrar indicios al ciudadano, y ese es el temor. Por eso es normal que, desde mi punto de vista, que en ocasiones el ciudadano realice ciertos actos inusuales. ¿Por qué? Por el temor que ellos, que la policía ha tenido malas actitudes hacia el ciudadano, y en ese sentido, pues es normal que haga ese tipo de actitudes, y es por eso que también el ciudadano pues tiene ese temor. Por eso, desde mi punto de vista, yo decía, o comentó más bien, que el artículo 268 va encaminado, y concuerdo con usted en el sentido de que el 132 también, pues la policía tiene la obligación de por ahí, más bien no de por ahí, de tener o recabar denuncias tanto anónimas y de inmediata. Por eso dice que una vez que recabe una denuncia al policía, inmediatamente tiene que hacerle de conocimiento al Ministerio Público, para que el Ministerio Público realice las diligencias que tendrían que realizarse para que se integre la carpeta de investigación. Por eso yo voy encaminado a que el 268, pues considero que se tendría que utilizar, pero una vez que ya se tenga el delito en flagrancia. Si el delito se realiza en flagrancia, ok, entonces sí puedo inspeccionarte forzosamente, y también ahí está el acto de molestia. O sea, sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el policía detuvo en flagrancia. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, puede aplicarse el 268. Pero cuando no existe flagrancia, desde mi punto de vista, considero que no es el fundamento para que la autoridad de seguridad pública pueda hacer uso de ese artículo, desde mi punto de vista. Pero al final de cuentas, pues digo, también comparto su criterio, y comparto obviamente el criterio de la Corte, y que vamos encaminados a eso. Pero más que nada, aquí el problema radica en la justificación, en que los policías no pueden justificar el actuar que están realizando, o las detenciones o las inspecciones, no lo justifican, y pues ahí viene la incertidumbre de la ciudadanía. Pero bueno, ese es mi comentario, y vuelvo a reiterar y comentarles el agradecimiento por que ustedes comparten este tipo de temas que son de gran relevancia para la ciudadanía, tanto como para abogados y tanto policías. Creo que es un tema muy interesante, porque pues se vive todos los días, ¿no? Todos los ciudadanos, pues en algún momento tenemos contacto con el policía, o en algún momento lo requerimos, ¿no? Entonces, pues las felicito, y espero que
pues pronto puedan realizar este tipo de charlas. Muchas gracias. Gracias. Maestra, hay otra pregunta por parte de la licenciada Sofía Mendoza. Licenciada Sofía Mendoza, ¿pudiera activar su audio, por favor? Adelante, licenciada Sofía. Al parecer hay problemitas con la licenciada Sofía para poder activar su audio. Licenciada Trani, adelante. ¿Pudiera activar su audio, por favor? Gracias. Adelante. Buenas tardes. Saludos, maestra Alma Yesenia y maestra Esperanza. Mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Respecto al control provisional preventivo, bajo este concepto, ¿hasta dónde le está permitido al policía primer respondiente a realizar actos de investigación? Esto concatenado a que recuerdo que existe una tesis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que los elementos policiales en específico que realizan funciones de prevención, no de procuración de justicia, como es ya en sí la investigación del delito, solamente tienen permitido realizar determinados actos de investigación y no todos los que están citados en el 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quién? ¿La maestra Alma o yo? Dale. La maestra Alma. Ok. Gracias. Gracias Esperanza y gracias Delphi. Sí, es más, la pregunta que has hecho es tan oportuna porque estaba ahorita, tardé en reaccionar un segundo porque estaba leyendo el chat y justamente ese es el tema. Habrá que diferenciar entre cuando se está haciendo una intervención así que arrastramos flagrancia pura, a cuando se está trabajando, por ejemplo, en los famosos puntos de control, o lo que la gente comúnmente le llama, unos lo conocen como booms, ¿no? Y este tipo de bases de operaciones o de puntos de control tal cual. Ya, perdón, es que estaba leyendo ahí el chat. Creo que algo que el policía, por ejemplo, ustedes, si se hacen la pregunta de Delphi, ¿no? Es, ¿qué tanto puedo hacer de acto de investigación cuando estoy en esta circunstancia? Piensen que la iniciativa con la que ustedes quieren hacer los actos de investigación, lo que les está frenando, lo que Delphi te agarra de acá, te jala del hombro, ¿no? Y te dice, espérame, es algo que se llama principio de inmediatez. Y el principio de inmediatez aplica para la puesta a disposición. No quisiera que confundan ustedes el principio de inmediación, no estoy hablando de él, estoy hablando del principio de inmediatez, el cual exige que a la persona cuando se encuentra detenida o cuando la tienes ahí en el acto de molestia justificándolo, pues bueno, si encontraste algo, ponlo a disposición de forma inmediata del detenido. Porque si no, si algún policía, por ejemplo, me dijera, quiero seguir investigando, me quiero seguir aventando mi catálogo de actos de investigación que está en el Código Nacional, pues bueno, ¿cuánto tiempo nos llevaría ahí como que estarlo invirtiendo? A la medida en la que más tiempo se invierta en el acto de investigación, más tiempo se está tentando a la legalidad, a la licitud de la detención. Entonces, te diría eso primeramente, ¿no? Número uno. Y número dos, yo creo que me quedaría únicamente como de cajón y tal y como lo aconseja el protocolo, es haz las inspecciones que tengas que hacer, haz entrevista a la víctima, entrevista a la víctima y a los testigos, no hagan entrevista al detenido. Algo muy importante también para que tú sepas, Delphi y compañeros, es chéquense la cartilla de derechos del detenido.
Ahí nos dice prácticamente que sí se puede hacer y que no. Y en la medida en la que leamos algo en lo contrario, pues quiere decir que estaría mal si estuviésemos haciendo eso. Algo que es muy importante entender es que, ok, estamos en la flagrancia, sí se puede, derivado de la flagrancia, hacer ciertos actos de investigación, para que Vilchis no me regañe, digo, ciertos actos de investigación, pero aunque yo haga la puesta a disposición, la investigación no se termina ahí. Luego habrá una fase de investigación complementaria y el MP podrá coordinar muchísimos más actos de investigación ahí. No es de vida o muerte hacerlos ahorita. Así que creo que ahí también, si como policía tengo duda, recuerden que hasta el día de hoy estamos bajo mando y conducción del Ministerio Público. Entonces mejor le pregunto, hacemos esto, hacemos el otro, hacemos aquí y hasta ahí, ¿no? Eso es lo que yo tendría que decir. No sé si Esperanza tenga algo más. Es correcto. Sí, claro que sí, maestra, ¿no? Pues qué mejor explicación. Bien, maestra Esperanza Soto Alonso y maestra Alma Yesenia Peña Hernández. Queremos, a nombre del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada Hermes, agradecerles por la ponencia que nos entregaron el día de hoy, una ponencia amplia, nutritiva para todos los compañeros. El juez, licenciado Ever Fernández Nava, no ha podido dirigirles algunas palabras debido a algún problemita por aquí con la conexión, no ha podido acceder al canal. Sin embargo, en nombre del centro, les queremos expresar nuestro agradecimiento por la exposición. Con posterioridad les haremos llegar un reconocimiento de manera virtual por estos momentos, debido a la pandemia, y en lo consecutivo se le hará entrega del documento. No sé si quisieran dirigirse a los presentes, expresarles algunas palabras, maestras. Muchas gracias. Bueno, nuevamente mi agradecimiento a todos los organizadores, al Centro de Estudios Jurídicos de Especialización Hermes, así como a Enlace Jurídico México, y sobre todo pues a todos ustedes que están en este momento pues dándonos unas horas de su tiempo, a la maestra Alma Yesenia y a su servidora, para poderles compartir lo que tanto nos apasiona. Espero que esta charla haya sido de su agrado y sobre todo pues que sea de utilidad. Nuevamente les reitero, quedo a sus órdenes. Mi página de Facebook es mi nombre completo, Esperanza Soto Alonso, y pues quedo a sus órdenes. Estoy muy agradecida, me sentí muy a gusto en esta charla con todos ustedes y pues espero que sigan todavía más. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien, maestra Esperanza, muchas gracias por el día de hoy. Maestra Alma Yesenia Peña, muchas gracias por su exposición por esta noche. A nombre del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada Hermes, muchas gracias. Y igualmente a todos los presentes por habernos acompañado esta noche, muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches.